Señores, continuamos nosotros aquí con el desarrollo de su espacio, Diario 16. Miren, un placer enorme para nosotros como equipo de trabajo recibirlo aquí en este programa. Le tenemos muchísimo cariño al doctor José Fernando Pérez Volques, es presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Doctor, nuestro cariño de siempre para usted. Muchas gracias, mi Río. Doctor, primero, antes de entrar de lleno en el tema, en lo que tenemos preparado como agenda de trabajo en esta mañana, quiero su parecer respecto al video que colocamos anteriormente de esta situación de violencia de género con este cabo de la Policía Nacional. Mire, en Norteamérica, cualquier persona que ponga en peligro a la autoridad o a otro ciudadano, rápidamente lo sacan de circulación. Ahí no se discute si podemos convencerlo o no. O sea, tú tienes un arma de fuego, tú representas un peligro, tú no entregas tu arma de fuego cuando la autoridad te dice que la entregue, ahí mismo tú estás fuera de circulación. Porque no se espera una reacción del individuo. Las cosas salieron bien, por la gracia de Dios, pero el escenario pudo haber sido distinto. Él pudo haber matado a todo el que esté ahí. Y la amenaza, cuando él dice, me voy yo, pero me lleva uno de ustedes. Es que él se convirtió en un peligro. Desde que una persona se convierte en un peligro con un arma de fuego encima, la autoridad está en Norteamérica autorizada a suprimir ese peligro. O sea, él era un peligro, ya él era un peligro. Con su arma de fuego encima, esas expresiones, él constituye una amenaza para todo el que allí estaba. Y eso se suprime automáticamente. No hay que esperar una reacción, porque las cosas, como le dije, todo marchó bien por la participación de ese capitán que logró convencer a ese ciudadano, a ese policía. Ya en ese momento, él dejó de ser la autoridad y dejó de ser policía. Él se convertía en un peligro para todos los que allí estuvieran o estuvieron. De manera que allá, en derecho comparado, esa persona ahí mismo es eliminado. Entrega el arma de fuego, no la entrega, ¡pum!, listo. Ya, porque con una persona con un arma de fuego en sus manos ya es un peligro para todo el que esté allí. ¿Sí? Y desde que la autoridad llama al desarme y no accede a eso, la autoridad suprime ese peligro. Doctor, entrando de lleno al tema y después de la respuesta que andábamos buscando, la situación del espionaje telefónico que se ha convertido en un verdadero problema en la República Dominicana. ¿Qué es lo que contempla la ley con relación a eso que nunca hemos visto como a nadie sancionado por esa práctica? Mire, la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, en el artículo 9, hace prohibitivo que se intervenga las llamadas telefónicas o la comunicación entre los individuos por cualquier vía, así sea por teléfono, por redes, por cualquier vía, por la correspondencia. Esto es un acto censurable y la punición o la sanción es desde 1 a 3 años de prisión. La ley no permite eso. Usted y yo tenemos derecho a comunicarnos y a decirnos lo que querramos, vámonos para el cine, vámonos para el parque, lo que fuere, o vamos a estudiar la clase, lo que fuera. Para que una comunicación entre los individuos, que eso se llama derecho a la intimidad, nosotros tenemos derecho, yo tengo derecho a coger mi teléfono y a hablar con mis hijos de lo que yo entienda. Para que eso sea impedido, o para que eso sea observado, o para que eso sea investigado, se requiere que una autoridad, conforme al artículo 149 de la Constitución de la República, que se llama juez, ordene que se produzca una intervención a esas llamadas o a esos teléfonos. Fuera de ahí es un acto de deshonor, fuera de ahí es un acto indigno. No hay derecho contra el derecho, sin lo cual no hay más que una vida sin esperanza y una vida sin esperanza. Si el Estado tiene derecho contra mis derechos, ¿yo qué soy? Yo soy un esclavo, yo soy una cosa, yo no soy un ser humano. De manera que los tratados internacionales, la Carta Política de la Nación, todos los pactos establecen que yo tengo derecho a mi intimidad, yo tengo derecho a comunicarme, y para que el Estado interrumpa eso, esa paz, esa seguridad, yo tengo que ser objeto de una investigación y tienen que decirle a un juez de la República en qué supuestamente yo estoy y pedirle una autorización. Aquí hemos visto que autoridades se sobreponen por encima de la ley.
como estableció Stefan Zweig, el creador del género biográfico, del género de las biografías. Hay seres humanos que se colocan por encima del bien y el mal, pero solamente lo hacen cuando tienen posiciones trascendentes, cuando tienen posiciones grandes que son efímeras, temporales y precarias. Los jefes grandes, todos esos ciudadanos que por una razón u otra han logrado ocupar espacios transitorios, todos esos espacios son efímeros y precarios, pero ellos no entienden nada de eso. Entonces ellos cogen esos espacios para avasallar, para utilizar la fuerza, para convertirse en dictadores, para ser antidemocráticos, para actos ilegítimos. Pero la parte más odiosa de todo eso es que esa gente encuentran apoyo y en ocasiones hay gente que validan esas indignidades, esos actos de deshonor. ¿A qué se debe que aquí hemos tenido casos de gente, autoridad, que lo ha dicho públicamente? Por ejemplo, un diputado de la República, y que dijo, pero aquí se escucha todo el mundo, hasta yo he escuchado. Porque justamente no ha habido un régimen de consecuencia. O sea, como en un Estado social, democrático y de derecho, óigame bien, social, el Estado tiene que cubrir todas las necesidades del pueblo o las básicas. Democrático, las cosas son por mayoría. De derecho, no hay un dictador ni un monarca. Lo que hay es la ley. Dura ley se lee. Dura es la ley, pero es la ley. Y no importa la posición que usted ocupe, así usted sea un ciudadano común, o usted sea el amperiel, o usted sea el presidente de tal cosa, usted está sometido al marco y a los principios y al mandato de la ley. Por ejemplo, unas declaraciones de esa índole, dichas por un legislador de la República, ¿qué era lo que tenía, qué era lo que seguía en un país donde haya reglas? Un llamamiento del Procurador de la República, llamarlo a una cita. Decirle, usted acaba de declarar esto. Venga, díganos, investigarlo, con qué derecho usted se presta a eso. O sea, ¿cuál es el derecho que usted tiene? ¿Quién le asiste a eso? Usted es un miembro de los tres poderes del Estado. Cuando Carlos Secundán, barón de Montesquieu, en Más allá de cartas persas y en La grandeza y caída del Imperio Romano, cuando le escribió al mundo el espíritu de las leyes, dijo que lo único que contiene el poder es el otro poder. Él habló de la separación de los poderes, que se llama hoy el contrapeso, pero en aquel momento, 1700 y tanto, se hablaba de la separación de los poderes, y hoy es contrapeso. Lo único que detiene al poder es otro poder. Entonces, por eso él dijo, si los estados quieren desarrollarse, porque cuando él hizo correría por toda Europa, se dio cuenta que las monarquías iban a sucumbir, que había un hombre que era el rey, que había un hombre que era el legislador, y que había un hombre que era el fiscal. O sea, en un solo hombre estaba la vida de los ciudadanos. Y él dijo, pero esto es una locura. Decir eso en aquella época había que ser un grande, había que tener valor, valentía, integridad, había que tener coraje para enfrentarse a ese estado de cosas en que vivía toda Europa, especialmente lo que vivía Francia. Y dijo, no, usted es dueño de un poder, pero usted no puede tener el control de la vida de los demás seres humanos. Hay que crear otros poderes y él se para. Por eso el mundo entero dejó las dictaduras y dejó las monarquías. Y entonces vino a las democracias, a que el pueblo, a que el derecho radique en el pueblo y el pueblo cede el derecho para que lo administren, a uno para que sea legislador, a otro para que sea presidente y a otro para que sea juez. Entonces hay una clasificación de los poderes, una división de los poderes. De manera tal que cuando una persona que representa uno de esos poderes, como lo es un legislador, no puede darse ese lujo de decir, yo también escucho y todo eso. Tú, que eres miembro de uno de los poderes más importantes de la nación, de la república, del país, darte ese lujo. Inmediatamente el Procurador de la República debió llamarlo para que él dé una explicación al país. ¿Cómo es posible que usted se sirva de esa información? ¿Cómo se hace algo tan evidente? Y hemos escuchado informaciones por parte de, por ejemplo, de la clase política, decir uno por un lado, otro por otro, decir y denunciando espionaje telefónico. Dice, a mí me han estado espiando. Otros dicen, han colocado aparatos frente a mi casa. Y que eso se diga y no pase absolutamente nada. Bueno, porque hemos tenido
una autoridad que en ocasiones voltea su rostro, su cara, frente a eventos importantes y trascendentes como ese. Miren, el derecho a la intimidad, el derecho a la comunicación, es un derecho de primera generación, es un derecho fundamental. Nadie puede ni intervenir mi correspondencia telefónica, ni mis llamadas telefónicas, ni mis correos, nadie puede hacer eso. O sea, yo tengo derecho a estar protegido por mi Estado. Yo tengo derecho a sentirme orgulloso de ser dominicano. Yo tengo derecho a sentirme protegido y garantizado por las autoridades. Pero cuando las autoridades atacan mi derecho y no hay un tercero que preserve mi derecho, ya yo no soy nada. Yo soy menos que un esclavo. Yo soy un objeto, yo soy una cosa. Pues resulta que en las democracias los seres humanos no somos ni objetos ni somos cosas. Somos acreedores de deberes primero, de yo hacer las cosas bien hechas, de no hacer disparate, y luego somos acreedores de derecho, de que cuando alguien haga una cosa así, quien está llamado a garantizar mis derechos actúe rápidamente. No tiene que esperar que se produzca una rebelión, un acontecimiento, una anarquía. No, rápidamente él tiene que intervenir para protegerme a mí como ciudadano, a cualquiera como ciudadano. Entonces, en ocasiones nuestras autoridades se ponen de espalda a la ley y juegan entonces a la política, porque quien hizo esto es de mi partido o es tal cosa, y no juegan al fortalecimiento del Estado democrático de derecho de la República Dominicana, porque la República tiene que avanzar, y ha venido avanzando con cierta lentitud, pero nosotros hemos venido avanzando, y tenemos que hacer de este país un verdadero país donde todos nos sintamos garantizados, donde aquí lo que impere sea la fortaleza de la ley, no la fortaleza de un hombre transitorio. Fíjense que ya 4 años pasaron, ya todas estas autoridades se van y viene otra autoridad. Esa autoridad que viene tiene que ver los errores de la autoridad que acaba de salir. Aprender de eso. Aprender de eso, no repetir esas inconductas y fortalecer la democracia y fortalecer el país. Pero, ¿qué ocurre? Que se repiten los mismos vicios y entonces ahí tenemos el problema. Tenemos la esperanza de que eso no acontezca. Porque nadie tiene derecho más allá del mandato de la Constitución y de las leyes adjetivas. No, yo no tengo derecho a eso. Yo no tengo derecho, Miosotti, ahora mismo pararme de aquí, coger tu teléfono. ¿Pero y con qué derecho? Yo soy fiscal. Ajá, o yo soy policía. Sí, ok, tú eres una autoridad, pero tú estás para preservar mis derechos, no para irrumpir mis derechos, no para violentar mis derechos. Tú no estás para convertirme a mí en un hombre lleno de impotencia. Porque si tú, cuando yo te arrebato el celular, reaccionas y me das un tiro y te llevan donde el juez, ¿qué tú le vas a decir? No debiste matarlo. Pero es verdad que no debiste hacer eso, pero tú no debiste hacer lo que hiciste. Pues tú no tenías ese derecho de atacarlo, de hacer lo que le hiciste. O sea, la fortaleza de los estados, la fortaleza de la república está en la ley. Lo demás son puras historias de engañabobos y además de aquella gente que en ocasiones se creen que son dueños de la república, porque hay seres humanos que tú lo colocas en una posición y de repente hay una transformación. Son magos, son los que más saben, son los que deciden la vida de los demás, son las ínfulas del poder, se los traga y de repente ellos hacen y deshacen. ¿Cómo es posible que si usted anda detrás de una persona que usted dice que es un narcotraficante, digamos, que está violando la ley 5088, usted intervenga a su teléfono sin una orden de un juez? ¿Cómo es posible eso? ¿Pero usted es la autoridad? Entonces después que aquí se dieron muchos casos de esa magnitud. Pero eso es a diario. Y una preguntita, ¿cómo si fue sin ningún tipo de autorización, cómo una compañía telefónica también cede información si no tiene la documentación? Pero entonces ese es un problema. Entonces ahí hay que intervenir, ahí hay que atacar o accionar en contra de la compañía. Pero ¿qué hacen ellos? Cogen unos aparatos que ellos tienen, intervienen en la llamada telefónica y después te apresan. ¿Y cómo te apresamos? Por una intercepción telefónica. Ok, ahora dame la orden del juez. Yo no la tengo. Pues entonces, ¿qué dice el juez?
Bueno, pues esa persona hay que ponerlo no es válido. No es válido. Entonces después se dice que nosotros los apresamos, una cultura de algunos órganos del Estado, y que la justicia lo suelta. La justicia no lo suelta, la justicia aplica la norma, la justicia aplica la Constitución. Yo soy abogado de ejercicio pleno, por la gracia de Dios y de mis padres y de mi familia, de ejercicio pleno. Y yo veo que hay una autoridad nuestra que se sobrepone por encima de todo, pero veo también que hay otra autoridad nuestra que está combatiendo eso y dice, no, pero ustedes no pueden hacer esto, porque ustedes no tienen ese derecho de conculcar los derechos. Si la autoridad no actúa conforme a ley y si la autoridad no hace aplicar la ley, entonces nosotros no podemos llamarnos república, sino selva. Y hace tiempo, nosotros nunca fuimos selva. Nosotros fuimos colonia o cualquier cosa, pero nosotros nunca fuimos selva. Entonces, es la fortaleza de la ley la que tiene que seguir imperando en la República Dominicana. No quiero que se quede ya en esta parte la situación, porque nos escribió muchísima gente y por eso yo he querido que usted comparta con nosotros en esta mañana la parte de la difamación y la injuria, principalmente cuando se hace a través de las redes sociales. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bien, ese es el artículo 21, la ley 5307. Y es que mucha gente que tiene un odio guardado, un resentimiento, son apologistas del odio, cuando tiene alguna opinión en contra de cualquier ciudadano, especialmente político, lo que sea, de una vez ahí tira todo su veneno y le dice 1.000.000 de cosas, de palabras, ladrón y todo eso. Eso también se castiga, porque usted no puede atacar el honor. Arthur Schopenhauer es uno de los más grandes filósofos ingleses, escribió El arte del convencimiento y dijo que el honor es una cosa trascendente para los seres humanos y que el daño que se le hace al ser humano, a un ser humano, cuando se dice que es una cosa y no lo es un daño irreparable, irreparable. Cuando a Juan le dicen que es ladrón, o que es asesino, o que es tal cosa, siendo Juan un hombre íntegro, eso es un daño irreparable. ¿Qué ocurre entonces? Que como este es un delito moderno, porque el tema cibernético es un tema reciente, es un asunto reciente de alta tecnología, esos asuntos se creó una ley especial para que el que use las redes tenga cuidado y preserve el honor, la integridad y el buen nombre. Nosotros, hay 1.000.000 de seres humanos en la República Dominicana que no tienen un peso en sus bolsillos y que no tienen ni cuenta bancaria, y si tienen cuenta bancaria están en cero. Ellos son insolventes, pero tienen una fortaleza moral, han construido de su vida una fortaleza, una integridad, que esos seres humanos lo que se ocuparon fue de hacer en su barrio, en su conuco, en su escuela, en sus espacios, de ser gente íntegra, entregada a la buena causa y el buen hacer. Esa gente hay que preservarle su nombre. Pero tú no le puedes decir ladrón a esa gente, ni violador, ni homicida, ni nada, porque a ti te da la gana, ni lo que te da la gana para tú botar tu odio por esas redes. Entonces la ley castiga eso como un delito de alta tecnología, porque eso es un bien intangible. ¿Qué cuesta el honor de un ser humano? Su moral, ¿qué cuesta? O sea, ¿qué cuesta? ¿Cómo tú puedes resarcir ese daño? De decirle a fulano de tal o cual cosa, porque a ti te dio la gana, porque él escribió un comentario que a ti no te gustó, porque es una cosa, tú escribes una cosa, al otro no le gusta, y en lugar de obviar eso, entra a tu espacio y entonces hace una contraescritura atacándote y colocándote como un ser miserable. Para tercero, dice, bueno, pero ¿se puede tomar eso como prueba para hacer un sometimiento? Sí, claro, automáticamente tú capturas eso y entonces eso lo lleva a la policía y se lo lleva a la fiscalía, que aquí hay fiscales especiales para eso, y entonces ellos buscan el teléfono de la persona, le piden las órdenes condigna a la autoridad correspondiente, que se llama juez, y se lo presentan también a otro Es decir, juez. que hay mucha gente que piensa que hace todo eso a través de las redes sociales y cree que eso es una chercha. Eso no es nada. Yo he conocido varios procesos de eso, incluso una persona atacó
agremente a Leonel Antonio Fernández Reina en el pasado, y entonces lo cuestionaron, lo sometieron, y hubo que en el tribunal llegar a una pena, o sea, se acordó una pena porque no había de otra, o sea, tú no puedes cogerle unas redes porque el político tal no te agrada y decir todo lo que se te viene en la cabeza. Ese ser humano tiene No, familia. y aquí hay gente que aprovecha la política también cuando se está en campaña para tirar un sinnúmero de cosas en contra de una persona y después dice que eso fue por la política. Esos son unos sinvergüenza. Ahí no hay honor en esos actos. Y después te abrazan. Y después cuando te ven te abrazan, pero han escrito un grupo de torpeza contra ti y el que ve esa torpeza dice, pero este hombre, y esta es la persona que yo creía. Y el que calla otorga, porque Sí. la gente tiene el concepto de que parece que es verdad, porque fulano no dijo nada. Sí, y lo mejor en ocasiones es hacer eso, callar, porque el que calla no dice nada, el que calla evita, y a veces el que calla casi siempre es superior a ese tipo que está atacando. Lo correcto es que usted vaya, como la Constitución prohíbe hacerse justicia por sus propias manos, y estableció un órgano para dirimir las diferencias entre los seres humanos, porque el primer derecho que nació fue el derecho natural, Miosotti, que era un derecho del deber, no era un derecho de obligación. Como el hombre no cumplió con el derecho natural, que era de yo cuidarte, yo protegerte y de todo eso, sino que yo te empecé a atacar, vino el derecho positivo, el derecho escrito. Entonces, como está prohibido hacer justicia por sus propias manos, entonces ahí entra el derecho imperativo o el derecho positivo o el derecho escrito, la norma. Y dice, no, pero espérate, es que tú no tienes ese derecho de coger un medio y atacar la dignidad de una persona cuando tú no tienes prueba. Porque si esa persona, por ejemplo, un caso de que a fulano le dijo a otro que era homicida y él se querelló y cuando fuimos al tribunal, nosotros presentamos una sentencia de que él había sido condenado porque había cometido un homicidio. Ahí no hay ninguna difamación, ninguna injuria, porque la difamación e injuria requiere que sea un invento, que sea una mentira, que sea algo afrentoso, una despectiva, que sea algo que no sea verdad. O sea, se atenta contra el honor y la consideración de una persona mediante una mentira. Pérez Volque es cuatrero. Entonces se supone que yo robo vaca. Alguien tiene que ver cuándo me robé la vaca. Ah, pues yo soy cuatrero porque me vieron en el potrero de fulano de tal bañando las vacas. Sí, pero yo estaba bañando las vacas, yo no me robé la vaca. Ah, pero faltó una vaca. Sí, pero yo no me di esa vaca. El hecho de que esa vaca haya faltado después que yo estuve ahí no significa que yo me llevara la vaca. ¿Quién tú tienes? ¿Qué testigo tú tienes que diga eso? A nadie. Entonces usted tiene que responder por eso. Usted está atacando mi honor. Entonces, la difamación, hay una diferencia entre la difamación y la injuria. La difamación ataca directamente un cuerpo, como es el caso, pero porque se robó la vaca de fulano de tal. La injuria es un término general. La pena de difamación es mayor que la de la injuria. En la injuria es, todos los Pérez Volque son unos sinvergüenza. ¿Cuál de esos Pérez Volque es el sinvergüenza? Es un acto de injuria. Y digamos, Pérez Volque es un sinvergüenza. Eso es una injuria, pero Pérez Volque hizo tal cosa, eso es una difamación. La pena es diferente. El elemento común de ambas infracciones o el elemento trascendental de ambas infracciones es la publicidad. Es decir, que es necesario que terceros se entere de que tu conducta, tu honor, tu buen nombre, tu patrimonio, es un bien intangible, el honor, se enteren de que tú estás siendo cuestionado en tu moral. Si yo te digo una cosa en el oído en contra del compañero, eso no es nada. Pero si yo aquí digo que fulano de tal cosa, eso es un delito. Y hay tres tipos de difamación. La de derecho común, artículo 367. ¿Cuál es esa, la del derecho común? El código de Amperiel, el código penal. La que yo voy aquí en la calle y digo, fulano de tal es un sinvergüenza. En la calle. En la calle. Y hay una difamación, ley 6132, sobre expresión y difusión del pensamiento, la que yo digo en la televisión. Aquí yo digo, José Fernando Pérez Volque es tal cosa. Es una difamación de ley 6132, la que le dije en la televisión, la radio, los periódicos. Y la difamación de delito de alta tecnología, la que yo hago a través de esos aparatos. Todas tienen sanciones distintas. La sanción mayor es la del... Pero aquí no se cumple nada de eso, doctor. Sí, hay mucha gente que ha sido condenada aquí por difamación e injuria. Mucha gente, sí, yo conozco muchas condenas
gente que... Bueno, yo conozco 2 o 3 de gente de los medios de comunicación. porque esos son gente... Porque yo hay muchísima gente que coge su que achercha. tienen autoridad pública. Esas son gente que tienen Por autoridad ejemplo, voy a hacerle esta pregunta a usted y me dice exactamente por qué eso se da y no hubo nunca ni hay una autoridad que haya dicho, bueno, me está perjudicando o lo que él le está diciendo no es cierto, lo voy a demandar. Todo el mundo conoce aquí esa figura que mucha gente le tiene mucho cariño y es el doctor Fadul en Santiago. Tiene su programa a través de las redes sociales y el doctor Fadul ahí dice de todo, de las autoridades, de todo el mundo, de todo, fulano ladrón, fulano esto, fulano tal cosa. Yo nunca he visto un sometimiento y él lo dice a través de las redes sociales. Mire, Miosoto. Ajá, dígame eso. Winston Churchill dijo, si te detienes a tirarle piedra decía a sí mismo, a los perros que te ladran, nunca llegará a tu destino. Hay gente que si se detiene a querellarse en contra de lo que le dice tal cosa, no va a llegar a lo que quiere. Porque son tanta la gente que le dicen tantas cosas que entonces va a vivir en un tribunal. ¿Y qué optan ellos? Por dejar eso, no hacerle caso a eso. Porque ellos tienen un propósito superior. ¿Cuál es? Ser presidente de la República, ser diputado, ser senador, ser algo superior tienen. Pero hay gente que no quiere que ellos sean eso y entonces en masa lo atacan. Pero él no va a perder tiempo en ese tema. Él tiene que seguir su asunto. Con el señor Fadul, la gente entiende que es una persona especial y no quiere entonces, lo han dejado libre. Pero todo lo que él hace, cuando él ataca a esas personas, eso es un delito. Él está haciendo un ejercicio abusivo de los medios de comunicación, porque él les está excediendo. Muchas cosas que él dice en contra de candidatos, en contra de ciudadanos, en contra de políticos, son cosas que uno dice, bueno, pero este hombre es un demonio. Entonces esa persona no le presta atención, porque para decir ciertas cosas que él dice, hay que tener pruebas. Entonces la gente ha optado por no presentar ahí ningún tipo de reparo y dejar eso. Y el pueblo entonces no lo ve yo diría que no es la gente, sino la clase política, porque él se refiere mucho a la clase política. Es correcto. Nunca ha aparecido nadie de la clase política que haya querido ponerle... Es correcto, pero cualquiera lo puede hacer. O sea, en cualquier momento alguien... Bueno, siempre y cuando sea mentira. Pero no ha aparecido el primero. Pero es correcto, o sea, pero cualquiera lo puede hacer. El que se sienta aludido, dañado, tiene ese derecho de hacerlo. Pero aquí mucha gente, aquí se dijo muchas cosas contra muchos políticos y ellos no hacían nada. Un día se pararon y dijeron tal cosa. Yo te quiero te quiero decir una cosa. Cuando yo era presidente del Colegio de Abogados, algunos compañeros decían que yo ganaba porque yo entregaba carné falso a los estudiantes míos de la UAS y que por eso era que yo ganaba. Y me decían todo eso, entonces yo no le hacía caso. Un día me paré, y lo llevé a un tribunal, le digo, bueno, dígale al juez, a la magistrada, a qué asunto yo falsifiqué, aquí yo di un carné. ¿Y qué pasó allí? Ese abogado no pudo presentar eso. O sea, va a depender de la voluntad, porque los derechos se ejercen o no se ejercen. Si yo ahora mismo, me paro de aquí y te jalo el cabello, ¿verdad? Te agredí. Tú tienes un derecho de querellarte contra mí. Pero si tú no quieres querellarte contra mí, tú dices, no, pero porque no le voy a hacer caso, porque es un tonto. Bueno, pues no ejercite tu derecho. Y el fiscal no puede ejercer ese derecho por ti, porque eso depende de ti. Eso se llama acción pública, instancia privada. Hay delitos que para que el fiscal pueda intervenir, se requiere que la víctima le pida la intervención. Hay otros delitos en que el fiscal nunca interviene, que corresponde a la víctima, se llama instancia privada. La difamación es instancia privada, sí, salvo la 5307, que es acción pública, instancia privada, pero las otras dos difamación, la de la ley 6132 y la difamación de 6132 y la difamación del Código Penal 367, es acción pública, instancia privada, conforme al artículo 32 del Código Procesal Penal. Eso depende
del afectado. El afectado dice, yo no voy a hacer nada contra fulano y tal que me está cuestionando. Y deja eso en el olvido, porque eso es un derecho que él tiene. Pero si él quiere la reparación, el resarcimiento de su derecho, y que el país sepa que él no da carnet falso, ni que él mata gente, ni que él es un ladrón, entonces esa persona que cuestionó su integridad, su buen nombre, tiene que decirle al tribunal, pero mire lo que yo dije, yo me retracto, yo no tengo prueba. Hay mucha gente que ha dicho muchas cosas y con un acto de intimación o puesta en mora, dan para atrás. Porque no inmediatamente, pero este caso que se da mucho en la farándula en el país, y es que esos faranduleros necesitan noticias, informaciones, a veces no hay nada. Por ejemplo, en este momento que no hay nada de actividades sociales funcionando, todo está nulo, no existe. Entonces mucha gente, para entretenerse, comienza a hablar y a decir un sinnúmero de cosas, y fulana es una sinvergüenza, y fulana salió con fulano, y fulana está haciendo tal o cual cosa. Bueno, un desorden enorme en ese sentido. Entonces viene esa persona, ya la han desacreditado en la red social, entonces ella viene y se encuentra con el individuo y le da una bofetada, y el individuo viene y le hace una demanda. ¿Cómo es que funciona eso? No, perdió. Ella perdió. Sí, porque la que agredió perdió. Porque el que agredió tenía un derecho, y era acudir al órgano idóneo que se llama justicia. Ese tenía un derecho. Él no tenía derecho a agredir a quien le ofendió, porque palabras no rompen huesos. Cuando le dice a una gente tal o cual cosa, tú estás viviendo con el marido de fulana de tal, no es para que ella agreda, es para que ella, como no está haciendo esa conducta, vaya a la justicia, se busque una abogada o se busque un abogado, y el abogado instrumente una querella con constitución de actor civil y se presente a un juez. Por la persecución. Sí, y llame a esa persona a que explique lo que dijo en el tribunal, lo que dijo en el espacio donde lo dijo. Pero no tiene derecho a cogerle a reaccionar de forma violenta, porque entonces la situación es peor. Y fíjense entonces que ya teniendo un derecho, perdió un derecho y se creó un problema. Ya ella, el derecho que con tenía, esa bofetada, entonces ella se creó un problema. Un problema, porque ahora ella tendrá que ir a la cárcel y tendrá que pagar una indemnización. Cuando ella era la acreedora de un derecho, ella entonces se convierte en la deudora de un derecho. Por eso, cuando hay dificultades, la gente tiene que coger un teléfono y llamar a sus abogados. La Constitución dice, y dice el Código Procesal Penal, que toda persona que se sienta afectada tiene derecho a un abogado. ¿Y para qué? Para que el abogado le diga, no, estate tranquila, yo resuelvo eso lo vamos a resolver en el tribunal. Siempre los seres humanos tienen que buscar la asesoría de sus abogados y sus abogadas, que son las que lo van a salvar de un problema, le van a salvar su patrimonio o le van a salvar su libertad. En síntesis, en definitiva, lo van a salvar de un problema. El abogado es un resolutor de conflictos y de problemas y evita conflictos y problemas, porque también desde que el abogado le pone la querella y esta señora se da para atrás, al abogado hay que pagarle, a la víctima hay que pagarle, hay que indemnizarla ahí mismo sí. En conciliación. Si yo no continúo mi causa, o ella puede perdonar. Pero hay que buscar siempre en todos los conflictos que usted tenga, en todo, así sea que no puede pagar la casa, o así sea que tiene un pagaré atrasado, busque la asesoría de un abogado, no oculte el carro. Si usted no puede pagar una tarjeta, no se mude del barrio, porque no va a encontrar. Llame a un abogado, que el abogado le va a buscar la solución a su problema. Entonces hay gente que hacen eso, que agreden y ya tienen un problema, y después que tienen el problema, tienen que buscar al abogado. Ahí está todo planteado, más claro de ahí ni el agua. Doctor, se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Mesol. Se le quiere demasiado. Gracias por venir a aclarar tantas cosas y una preocupación generalizada de todos los medios de comunicación en ese sentido. Vamos a actuar como manda la ley, con prudencia y con sentido común. Vámonos al corte. Regresamos de inmediato con más.